Vida. En ese día Dios te quiere amar, déjate amar. Vamos a abrir nuestro corazón y escuchar su dulce voz que nos va a hablar al oído y al corazón. No te vayas, Dios te ama mucho. Déjate amar. Suena fácil, ¿no? Pero a veces no lo es. Dejarnos amar es creer que alguien nos ama mucho. Y en el programa de hoy el tema es el amor del Padre. Y vamos a estar escuchando. ¿Te acuerdas que te dije vamos a escuchar un mensaje que Dios nos va a hablar al oído y al corazón? Dios nos va a convencer desde su palabra de su amor. Pero más importante, tiene una palabra para ti. Y para eso usted tiene que abrir su corazón. Porque por más que Dios grita desde el cielo y por más que me usa como instrumento para gritar de su amor, si usted está cerrado a ella, te va a respetar y no va a penetrar. ¿Y qué hacer? Para abrir el corazón, uno se pone en la presencia de Dios. Es un acto de tu voluntad. Créame que si te atreves a dejarte amar, te vas a sorprender de la forma que Dios va a cambiar tu vida y va a darte una nueva vida. Comienza con una oración. ¿Quieres? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, en este día vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de tu amor. Vamos a hablar de tu presencia. Pero necesitamos una acción tuya. Necesitamos en este día un milagro tuyo. Convéncenos de tu amor. Padre amado, yo voy a hacer lo imposible para convencer desde tu misma palabra de tu amor. Pero aviva esa palabra en los oyentes, Señor. Hazlo vivo en el corazón y en la mente, en los oídos y en toda su vida de los que escuchan ese mensaje. Y por medio de ella, convéncenos que nos amas mucho y nunca dejarás de amarnos. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, tu único Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos. Este fue el primer paso donde usted se abre a algo nuevo. Es decir, aunque lo crees o no, lo que apenas hiciste era un milagro tan grande para usted, que usted se transportó. Usted salió de sus preocupaciones y entró en el mismo corazón de Dios. Y en esa oración, unidos en fe, Dios hace posible que su bendición y sus milagros te llenan, te transforman y te concede junto con tu familia una nueva vida. ¿Lo crees? Vamos a ir profundizándonos. El tema de hoy es el amor del Padre y vamos a concentrarnos en ese amor del Padre Dios. También nos ama muchísimo su Hijo amado Jesucristo, la Virgen Santísima, todos los santos, todos los ángeles, el Espíritu Santo lleno de amor, pero Dios Padre en particular. Entonces vamos a comenzar con ese mensaje del querigma, ese mensaje del amor del Padre. Fíjense, estuve apenas en misa y ahí contemplando ese mensaje. Y me doy cuenta que ese mensaje que nos describió la Madre Teresa de Calcuta, que decía, cuando quieres saber cuánto te amó Dios, contempla el crucifijo. Y cuando quieres contemplar cuánto te ama Dios, o sea, en ese momento, en el presente, contempla la Eucaristía. Dios siempre presente, visible, para los sencillos, para los que tienen ojos para ver, para los que pueden vivir desde la fe, para los que ven en ese pedacito de pan toda la divinidad de Jesucristo resucitado en el trono. Tanto nos ama Dios que nos deja la presencia vivo y eficaz de su Hijo muy amado en ese pan que nos alimenta, que alimentó, ¿te acuerdas del pueblo de Israel con maná que caía del cielo 6 días de la semana? Y la gente tenía la instrucción muy clara, vaya, recoge lo que necesitan, no más ni menos, pero
come, llénanse, aliméntanse. Y Dios, fiel a su palabra, todos los días alimentaba físicamente al pueblo de Israel mientras que estaban en el desierto. Hoy en día este milagro continúa, pero por excelencia, porque ya no es un pedazo de pan que se preocupa nada más del cuerpo, ya es el Hijo de Dios vivo, ya es Jesucristo escondido de alguna manera, se puede decir, en una porción de pan. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios Padre? Que no solamente envió su único Hijo, como dice ese primer texto, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16. ¿Cuánto te ama Dios Padre? ¿Cuánto? Escucha eso. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabra de Dios. ¿Cuánto te amó Dios? ¿Qué ves tú? A ver, te pregunto, ¿qué ves tú cuando contemplas un crucifijo? ¿Qué ves? Porque cada quien va a ver algo distinto, ¿te das cuenta? Según lo que usted está viviendo, según tu nivel de fe, cada quien va a contemplar el crucifijo y unos va a decir, ay, pobrecito, Diosito murió. Ay, pobrecito, mataron al Hijo de Dios. Ay, pobrecito, mira ese sangre, mira qué imagen más sangrienta. Otros van a mirar a ese crucifijo, lo van a contemplar sus heridas, sus manos, sus pies, la corona, su cuerpo desnudo, humillado, colgado en una cruz, con todos burlando de él, como un acto de amor tan grande, claro del Hijo, claro que sí de Jesucristo, pero más, me atrevo a decir, más de su Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único amado. No sé ustedes, ¿qué sienten cuando tus hijos sufren? ¿Qué sienten ustedes cuando está tu hijo enfermo? Cuando está tu hijo en un problema. ¿Qué siente usted? ¿Acaso no darías tu vida para salvar a tu hijo? Y aquí tenemos al Padre Dios, que envió su único Hijo, sabiendo lo que iba a pasar. ¿Para qué? Para pagar el precio por usted. Para pagar el precio, muriendo en tu lugar. Porque ¿sabes qué? Tú tenías que haberte muerto. Tú tendrías que haber pagado el precio de tus pecados. Pero tanto te ama Dios, tanto te amó Dios, que envió su único Hijo. Yo lo siento, desde el cielo con el corazón partido en 1000 pedazos contemplando a su Hijo. Él no estaba ausente, estaba presente ahí, sufriendo con Él. Pero sabía que era necesario que Él pagase el precio para salvar la vida de usted, de toda la humanidad, de todas las razas, de todas las naciones. Tan eficaz era ese sacrificio para todos los signos. Queda como el símbolo más sublime del amor del Padre, que te ama tanto, que entregó su Hijo por usted. Vamos a seguir profundizándonos en ese tema, el amor del Padre. Pero vamos a aprovechar de un corte. Y en los cortes, algunos saben, pueden llamar y pueden dejarnos sus peticiones. Yo soy muy creyente en la oración. Yo creo que Dios escucha cada oración. Cada oración donde levantemos tu necesidad a Dios y decimos, por tu gran amor ten piedad, Él nos va a escuchar. Llámanos y deja su petición. Pueden entrar en los sorteos 2 boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Zapopan. 2 imágenes que traje de la Basílica de Guadalupe. Uno de la cara hermosa de nuestra Madre María de Guadalupe y el otro del acontecimiento en el ayate de Juan Diego completo. 2 libritos, folletitos que dicen Nican Mapaua, que quiere decir aquí se narra. Es la traducción del mensaje del acontecimiento guadalupano.
un libro que mi mamá regaló para ese sorteo con el título El sufrimiento redentor, y un póster así más grande para tal vez poner en un marco de la Virgen Santísima María de Guadalupe. Aprovecha, aprovecha, busca tu Biblia y ponte en oración y déjate amar. El tema de hoy, el amor del Padre. Ahorita regresamos. Déjate amar. Fácil decir, no siempre fácil hacer. Porque uno a veces se defiende frente a la vida, frente al sufrimiento. Y uno pone como si fuera una coraza, un escudo, una protección, una barrera, donde no quieres sufrir. Y tú piensas que eso te está protegiendo, pero te está limitando, te está quitando de esa plenitud de vida que Cristo murió para darte. Dios te quiere plenamente feliz. Y para eso, una vez más, como si fuera Dios mismo gritando del cielo, déjate amar. Él quiere no solamente hablarte de su amor por ti, quiere demostrarlo, quiere envolverte en la experiencia de ser amado. No sé si te has dado cuenta, cuando hablamos del amor del Padre Dios en este caso, uno busca una referencia, ¿o no? Uno conscientemente o inconscientemente busca una referencia y piensa, con mucho error, que Dios Padre ama como nuestros padres humanos nos aman, o en ese ejemplo como nuestro Padre. A mí como que me caí en 20 de eso un día, que me di cuenta que yo sabía que estaba yo muy amada de parte de Dios, pero lo sentí distante. Yo sentía a Dios como que me quería mucho, pero estaba ahí como lejos o en otra parte, y pues de vez en cuando puede ser que se acercaba a mi vida, pero en general yo lo sentía muy lejos. Y me di cuenta de que yo tenía esa imagen de Dios porque mis padres están divorciados y mi padre se fue cuando yo tenía 13 años. Y aunque mi padre siempre me decía, hija, te amo más que todo en este mundo, y en su casa tenía fotos de mí por todos lados y todo lo que me hablaba como que daba constancia de lo que él decía, que me amaba mucho, pero lo sentí como muy distante. Otros que yo conozco tienen a su padre que se fue a los Estados Unidos a buscar billetes, a buscar dinero, a buscar trabajo. Entonces, creen en el amor de su padre, pero lo ven como que muy, muy lejos de su vida. Y nada más que provea, si es que puede, pero no lo siente cercano. Otros tienen la desgracia, puedo decir, de tener padres borrachos, violentos, distantes emocionalmente. Entonces no sé si te has dado cuenta que si tú siempre tienes temor a tu padre humano, de alguna forma eso se traduce inconscientemente inclusive a tener temor a Dios, a pensar que Dios castiga, a pensar que Dios está con otros, pero no contigo. Y no abres el corazón para sentir el amor de Dios. Hablamos de una nueva vida. Y yo puedo decirte con certeza que no hay nueva vida sin saberte amado. Tú no puedes comenzar a vivir plenamente tu vida cristiana mientras que dudes del amor de Dios. Entonces vamos a dedicar ese programa para descubrir la realidad del amor de Dios. ¿Cómo es? Y para esa reflexión vamos a comenzar en Génesis. Y desde la creación podemos tener muy en claro que Dios nos ama tanto que ha puesto toda la naturaleza para el hombre. Que ha puesto día y noche, sol, lunas, estrellas, que ha puesto el agua de los ríos, el agua de los mares, la tierra, todas las flores, todos los árboles. Ha puesto todo para hacernos feliz. Tanto nos ama Dios que creó el mundo. Muchos dicen, es que necesito un milagro, necesito creer en Dios por medio de un milagro. Y como muchos santos, yo te diría, basta con abrir tus ojos para ver este mundo que nos ha regalado.
para convencernos de su amor. Nuestro Padre Dios nos ama con locura de tal manera que confía en el hombre, que puso todo bajo su supervisión. Pero el amor de Dios tan grande se muestra, fíjate lo que te voy a decir. El amor de Dios es tan grande que aun cuando el hombre lo traicionó, aun cuando Eva cayó en pecado y jaló al marido y culparon al serpiente y todo el rollo, pero ahí que se puede ver en Génesis capítulo 3 más o menos, Dios podría haber dicho, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amó tanto al hombre, escúchame, que le dio otra oportunidad. El amor se demuestra cuando uno es capaz de dar otra oportunidad. Tú no puedes decir que amas ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu jefe, ni a tus familiares, ni a tus amistades, si cuando te traicionan, tú no eres capaz de darles otra oportunidad. Dios sí. En el momento de su más grande traición, en el más grande dolor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, puso el remedio. Capítulo 3, versículo 15 dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores de parto. Y continúa el texto. Es decir, tanto es el amor de Dios Padre, tanto es, que les puso desde el primer momento de pecado el remedio, que prometió la salvación, prometió el Salvador, pero, escucha, pero hubo consecuencias. Uno a veces dice, es que Dios no me ama, porque si me amara, me perdonaría y no sufriría más. Y no es así. Dile al que está sentado contigo, hay consecuencias. Hay consecuencias de los pecados. El amor de Dios no es menos porque hay consecuencias, es parte de. Si tú haces algo para ofender a Dios, para caer en pecado, tú sufrirás. Y aquí la mujer, válgame, desde ahora en adelante hemos sufrido el dolor del parto y mucho más. Pero también cuando uno cae en el pecado, cuando uno se deja arrastrar, se deja guiar por la tentación y cae en el pecado, fíjate lo que te voy a decir, sufre la consecuencia junto con toda tu familia, junto con toda tu familia. El esposo sufrió, lo jaló también. La pareja ya empezó a vivir con culpas, escondiéndose de Dios, pero fíjense, siguiente capítulo, capítulo 4 de Génesis, vemos que el pecado tuvo consecuencias en sus hijos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, se llaman Caín y Abel. ¿Y qué sucede? Como en muchas familias, no se llevaron nada bien. Uno estaba celoso del otro, igual que tu familia, ¿no? Uno estaba celoso del otro. Uno hacía todo bien y el otro hacía todo mal. Y un día en capítulo 4, versículo 8 de Génesis, dice así, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿y acaso es mi obligación cuidar de él? Y el Señor le dijo, ¿por qué has hecho eso? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Palabra de Dios. Las consecuencias del pecado de los padres, ya que los padres están viviendo en el pecado, contagian. Y queda de alguna manera una maldición de generación en generación. Así que para hablar del amor de Dios,
No estamos diciendo de que Dios no nos ama porque uno está sufriendo las consecuencias. Hoy en día no es la sangre que está gritando justicia. La sangre del Hijo amado de Dios está clamando a su Padre, misericordia, Padre, no saben lo que han hecho. Pero en aquel entonces, acuérdate que Jesús aún no había pagado el precio. Y esa sangre clamaba justicia de Dios. Y pasó año tras año, y esa vida de pecado, todo contaminaba la tierra, y llegó tal momento que Dios contempló lo que había creado, y fíjate, en Génesis capítulo 5 dice así, capítulo 5, versículo 5, dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y las aves. Me pesa de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Palabra de Dios. Hay ciertos textos que nos habla con profunda claridad del amor de Dios Padre, y esta es una. Él miraba, contemplaba su creación, que hizo con tantísimo amor, en la perfección, y lo único que veía era la maldad del hombre. Y miraba lo que había creado y dijo, ay ya, ¿para qué los creé? ¿Para qué los creí? Mejor los voy a borrar, los voy a destruir, pero, sin embargo, vio un solo hombre, Noé, y cambió su mente. Así es el amor de Dios, así es tan grande el amor de Dios. Dios, tan lleno de amor, está mirando el mundo en este día. Está llorando, no cabe duda, mirando lo que está pasando en Libia, en Egipto, en toda esa tormenta de la gente oprimida, viviendo con tantísima violencia, sin fe, en muchos casos, mirando nuestro pueblo, aquí en México, ¿cuántas lágrimas no derramaría nuestro Padre Dios? ¿Qué no está mirando? ¿Tú crees que no ve? Claro que sí. Dios está mirando las tierras benditas, preciosas, mexicanas, que la Virgen Santísima escogió en donde poner su casita, aquí en la tierra, y por uno que está aquí en México diciendo, ten piedad, perdón Padre, ten piedad. ¿Usted cree que usted puede cambiar la mente de Dios? Así tan grande el amor de Dios que Él detiene su mano con uno que ve que tiene fe y que tiene su corazón. Oiga, lo llevo más personal, en tu familia. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que Dios ve? De todo, ¿usted cree que Dios no lo ve? Dios está mirando todo, hasta las intenciones del corazón y en los lugares escondidos donde uno piensa que nadie se va a dar cuenta, Dios lo ve. Y por uno en tu familia, por uno, Dios detiene su mano. Tanto es el amor de Dios. Para mí hablar del amor de Dios Padre es hablar de un Dios que da segundas oportunidades, que detiene su mano, que no actúa con ira, que no actúa con sus impulsos, que quisiera Él gritar justicia, eso no es correcto, pero se detiene. Y su amor es más grande que la justicia. Y de hecho, todo ha sido pagado para pagar el precio por esa justicia, con la sangre que grita desde la tierra en Jerusalén. Ten piedad, Padre, ten misericordia. Así es tan grande el amor de Dios Padre con nosotros. Se detuvo su mano, salvó a la familia de Noé, empezó a popularse otra vez la tierra. Dios tuvo compasión cuando vio el sacrificio que ofreció Noé cuando llegó a tierra firme, y ofreció en primer momento un sacrificio al altar que le agradó a Dios. Y es como que esa lucha continua en toda la Biblia
del hombre que debe amar a Dios y debe dejarse amar, pero hace al parecer todo lo contrario. El pueblo de Israel llegó a estar esclavos, ¿se acuerdan? Pero llegó el momento de que terminó la esclavitud para ellos. Y podemos encontrar ese texto en Éxodo capítulo 2, versículo 23 a 24. Y dice, los israelitas sin embargo seguían quejándose y lamentando de su esclavitud. Y entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas. Acordándose del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, los vio Dios y se dio cuenta de su condición. ¿Cómo es eso? Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Hoy en día de la nueva alianza, Dios se acuerda muy bien en cada misa de su alianza, de su pacto, sellado con la preciosísima sangre de su Hijo amado Jesucristo. Y por Él, Dios detiene su mano. Por ese pacto y esa alianza, Dios Padre detiene su mano. Y me imagino que le cuesta muchísimo hacerlo, porque ¿cómo sería de ver tantísimo abuso, tantísimo pecado? Pero esa sangre de su Hijo amado clame, Padre, ten piedad, ten paciencia. Hay un texto en Efesios capítulo 2 y versículo 4. Acuérdate que estamos contemplando el amor del Padre. En ese día estamos dejándonos amar. Estamos abriendo nuestra vida para sentir tangiblemente el amor de Dios. Y esa palabra va a hablar a muchos. Es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, y dice así. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tanto es el amor de Dios. ¿Cómo tú lo vas a conocer si no te acercas? Si no te acercas a los sacramentos, como dije en principio, al sacramento de la Eucaristía, ¿cómo tú vas a saber del amor de Dios si no te acercas a la oración? ¿Cómo tú vas a saber del amor de Dios si no conoces su palabra? Cada mañana uno despierta y usted tendrá unos minutos para decidir qué tal, bien o mal te va a ir en ese día. Y se va a comenzar desde el momento que tú abres los ojos y te das cuenta que tú eres una persona muy amada, muy amado. Y tú vas a ir y buscar la palabra de Dios y buscar un texto como este. Y si tú dices, es que no sé dónde encontrar esos textos, pues puedes pedir los apuntes, aquí están, son gratis. Nada más tienes que escribirme a mi correo electrónico, entrar tal vez al Facebook, entrar en el Blogspot. Puedes pedir los textos para compartir con tu familia, para reflexionar tú, para orarlos tú, para compartirlo con tus grupos o para tenerlos en momentos cuando tú vas a necesitar ese recuerdo. ¿Dónde busco el texto entonces de ese amor de Dios Padre? Puedes abrir como apenas hicimos a Efesios capítulo 2. ¿Y qué dijo? Tan grande es su misericordia que nos amó aún en medio de los pecados. Es fácil amar a un hijo que siempre se porta bien, ¿o no? Es fácil amar al hijo que siempre está atento, que nunca desobedece, que nunca falta respeto. Yo no tengo uno de esos, la verdad. Algo cerca llegan, pero qué bonito sería imaginar, en concepto, en teoría, un hijo que nunca hace nada mal. Pero qué grande tiene que ser el amor de los padres de la familia
amar al Hijo en medio de su pecado. Es decir, que no hay nada que se puede quitar ese amor, que lo sigues amando. Claro, va a sufrir sus consecuencias, lo que ya apenas dijimos, pero no hay nada que cambie el amor que sentimos. Y aunque nosotros no somos capaces de amar así, aunque nosotros nos dejamos llevar por la pasión, el enojo, el coraje, me faltó respeto, no me quiere, no me escucha, y nos dejamos guiar por nuestras emociones, Dios no. Dios es fiel a quien es Él. Dios es fiel a su amor. Dios es amor. Y es un amor que no se condiciona, no tiene precio, no se puede ganar. Dice el texto que Dios nos amó en medio del pecado. Y aún en medio del pecado, Dios envía a su Hijo para salvarnos. Y no solamente para salvarnos, sería suficiente en mi opinión, pero para resucitarnos junto con Él, para dejarnos vivir una vida de gloria con Él, una vida resucitada con Él. Vamos a seguir hablando de ese amor del Padre. Antes de ir al corte les voy a leer un salmo, como para dejarles en una profunda meditación para ese corte. Muchos van a llamar porque quieren aprovechar de entrar en el sorteo. 2 imágenes de la Virgen Santísima de Guadalupe, un póster de María de Guadalupe, el libro regalado por mi mamá, Marilyn Kramer, con el título El sufrimiento redentor, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración y 2 folletitos que describe, que narra esa conversación de la Virgen Santísima María de Guadalupe con San Juan Diego. No desaprovecha tus oportunidades, ponte a orar y déjate amar. El salmo que te iba a leer es Salmo 103, en paréntesis 102. Versículos 9 a 14, dice así. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es el amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos y sabe bien que somos polvo. Palabra de Dios. Dios a ti te ama muchísimo. Déjate amar. Hoy te regresamos. Tan grande es el amor de Dios. Déjate amar. Te digo que suena fácil, porque hay mucha gente que en su vida como que no saben lo que es experimentar, sentirse amados. Desafortunadamente, porque el deber de los padres cuando uno busca el sacramento del matrimonio, lo que están buscando es participar en esa acción de Dios tan maravilloso, de formar una familia y de tener hijos, y de transmitir su amor a los hijos. Los hijos no te pertenecen, déjame decírtelo, pertenecen a Dios. Él confía tanto en usted que los ha dejado en sus brazos, en sus manos, y confía en usted. Pero usted tiene que saber que usted está participando en una acción de Dios. Cuando los hijos se saben muy amados y conocen lo que es el amor incondicional, llegan a creer que Dios los ama incondicionalmente. Y si ustedes siempre castigan y gritan y maltratan, ¿cómo creen que el día de mañana tus hijos van a poder creer en un Dios lleno de amor? ¿Sí entienden la conexión? Entonces estamos profundizándonos en ese tema, dejándonos amar y dejando que Dios mismo nos describe desde su palabra cuánto nos ama. Mira, otro texto hermosísimo que nos habla del amor del Padre. Se encuentra, según el profeta Isaías, en capítulo 49, versículo 15. Dice así: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente.
palabra de Dios. Tan bonito habla, tan bonito habla Dios del amor. Él es el que lo creó, Él es el autor del amor. ¿Quién más nos puede hablar del amor? Y lo que destaca aquí es lo que cada mujer latina conoce. Ese amor de madre hacia su hijo. Y dice ese mismo texto, Dios sabiendo eso, ¿acaso una mujer puede olvidarse de su hijo? Y aunque eso pudiese ocurrir, aunque Dios mismo no lo imagina, pero aunque pudiese ocurrir eso, que una madre se olvida de su hijo, dice nuestro Padre Dios, ese texto está escrito para aquel entonces, pero también para hoy, para usted. Dios está diciendo, mira, véalo, aquí te tengo tatuado en la palma de su mano. ¿Qué imagina usted? En la mano de Dios Padre, que cuando Él contempla su propia mano, ahí te ve. ¿Tú crees que puede olvidar de ti? Su texto dice es que tus muros están perpetuamente delante de mí. Es decir, no hay ni un instante de tu vida que Dios va a olvidar de ti. Tanto te ama, tan grande es su amor que te tiene siempre presente. ¿Dónde quiere que te encuentras? En la situación de vida que te encuentras. Cobra esperanza con ese texto, con esa palabra. De Dios Padre, que tanto te ama, que te tiene delante de sus ojos siempre. Otro texto. El amor de Dios es eterno. Y ahí podemos encontrar en Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado y por eso he reservado gracia para ti. En Isaías 54:10 dice, porque los montes correrán, las colinas se moverán, mas el amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Palabra de Dios. Yo siento urgencia de Dios Padre para convencerte. Eres amado. No importa si nadie más en toda tu vida te ha demostrado amor. Dios, por medio de ese programa en este día, está hablando a tu corazón y lo sientes o no. Déjate amar. Baja esos escudos. Bájalos. Atrévete a ser vulnerable en la presencia de Dios. Y con tus propias palabras invítalo. Padre, ámame. Abrázame. Ámame en este día. Yo me acuerdo como te dije, por el divorcio de mis padres yo puse muchas protecciones o defensas y no dejé que nadie me amara. No me importaba, yo iba a conseguir lo que quería. Pero llega tal momento cuando la insistencia de Dios es tan fuerte, gritando desde el cielo como el día de hoy, déjate amar, deja que mi amor penetre tu corazón. Y cuando eso sucede, cuando usted se abre a eso, usted va a sentir un cambio radical en tu vida. Porque una persona amada de esa manera no va a estar mendigando amor cualquiera. No va a agarrar el primer Tarzán que pasa por su camino. No va a creer esas mentiras de la prueba del amor o de déjame hacerte el amor. Porque cuando Dios a ti te ama de esa forma tan incondicional, no hay amor que compara a ella. Y vas a vivirla en plenitud, claro que sí, en el sacramento de tu matrimonio, con tus hijos, en las comunidades, en la iglesia. Pero es una expresión externa de lo que tú estás viviendo con tu Dios, el Padre Dios. El amor de Dios es tan grande, es inmenso, es eterno, es gratuito. No hay forma que tú puedas pagarlo ni merecerlo. Fíjate. El texto donde encontremos esta reflexión es en Efesios 2, versículos 8-10, que dice, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de tus propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Así que no depende de tus acciones, no depende de poder
ganar el amor de Dios. En esta vida, fíjate el mal que hemos hecho. Fíjate el mal que hemos hecho con nuestros hijos. Haciendo o inclusive el esposo o esposa. Haciendo que la gente tiene que merecer nuestro amor. Merecer nuestra confianza. Merecer nuestro tiempo. Como si hubiera manera de pagarlo o de ganarlo. ¿No será que no estamos actuando en el ejemplo de Cristo Jesús? ¿No será que no estamos actuando como Dios quiere? Dios quiere que amemos nosotros como Él nos ama. Que demos amor a los que no lo merecen. Que tengamos paciencia, que tengamos compasión, que amamos en plenitud, gratuitamente, incondicionalmente, a todos los que no lo demuestran a nosotros primero. El amor de Dios es gratuita. El amor de Dios está lleno de perdón. Ese texto es hermosísimo. Es un profeta en el Antiguo Testamento, que es Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Escucha bien, está hermosísimo eso. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que quite la iniquidad y pase por alto la rebeldía? Des resto de tu heredad. No mantendrá su cólera por siempre, pues se complace en el amor. Volverá a complacerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados, palabra de Dios. Qué hermoso, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde es que podemos vivir eso? Hoy, en ese día, en el sacramento de la reconciliación. En el momento que el sacerdote, actuando con la autoridad y el poder de Cristo nuestro Señor. En esa autoridad, el Padre al final de una buena confesión dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, váyase en paz. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Arrojando al fondo del mar nuestros pecados en el momento que declaramos fin, con arrepentimiento sincero en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Es una declaración de que ha terminado. Y esos pecados son arrojados al fondo del mar. ¿Y sabe lo que siempre imagino ahí? Uno que otro menso ahí pescándolos otra vez, que saca su lancha y su palita y ahí está buscando los pecados. Dios los tire, los arroja al fondo del mar. Se acabó. Declara de que nunca hayan existido tan grande su amor. Fíjate, tan grande su amor que cuando Dios contempla el libro de tu vida, ya no los encuentra ahí. Es como si nunca lo hubieras hecho. ¿Por qué iremos a otra religión? ¿Por qué iremos con un pastor que habla bonito? ¿Por qué iremos con los testigos? ¿Por qué iremos con cualquier que dice que está prometiendo un milagro fuera de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Si aquí tenemos las pruebas del amor de Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, en la absolución de los pecados, un Dios que demuestra su gran amor perdonándonos. ¿Por qué? ¿A dónde iremos? ¿Quién nos puede ofrecer lo que nuestra Madre Iglesia nos ofrece? Tanto nos ama Dios que nos dejó los sacerdotes, nos dejó nuestro Papa, su Santidad Benedicto XVI, los obispos, para guiarnos, para alimentarnos. Nos dejó la palabra de Dios, tantas muestras, pruebas del amor de Dios. Pero el más grande, se muestra en su perdón. Y el texto que por excelencia nos muestra ese perdón del Padre Dios, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Se habla del hijo pródigo, del hijo que dejó la casa, que cayó en pecado, que se encontró ya sin dinero, sin amistades, enlodado, con hambre, toma una decisión para regresar. Y dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida que sobra?
mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y así que se puso en camino, regresó a la casa del padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió a su encuentro, lo recibió con abrazos y besos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan un becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta, palabra de Dios. Comenzaron a hacer fiesta. El padre lo estaba mirando de lejos. ¿Cómo es el amor de Dios Padre? ¿Cómo es el amor de Dios Padre? Contémplalo. El hijo ahí en el fango, ahí en el lodo, ahí malgastando, con prostitutas. Se había olvidado que tiene una familia, se había olvidado que tiene un hermano. Pero el padre esperando, el padre viendo. ¿Cómo es que el padre lo vio de lejos? Nunca perdió la esperanza en este hijo. Nosotros tenemos que vivir con ese ejemplo. El hecho de sentirnos amados es abrirnos a la gracia, abrirnos a la vida de Dios en nosotros. Pero cuando Dios está en nosotros, pide que actuemos igual. ¿Cómo recibes tú? Sabiendo que tu marido se había ido con otra, viéndolo en pecado de lejos, viendo a tu hijo en pecado, se olvidó que tiene familia, se olvidó que tiene padres, se olvidó que tiene una casa, está malgastando toda su herencia. ¿Qué harías tú? ¿Estarías esperándolo con brazos abiertos? ¿Estarías tú listo para perdonarlo? ¿O cuando pise la casa, estarías tú listo para darle lo que merece? ¿Estarías tú listo para tirarle en cara, mira cómo es posible que has hecho esto y que me has dañado y que me has lastimado y que poco te importamos? Y que, mira, yo no sé a quién estoy hablando. A muchos que necesitan hoy día ser reconfortados sabiendo que Dios nos ama, pero a otros es una llamada de atención, de vivir de acuerdo a nuestra fe, de vivir según la palabra. Dios Padre lo vio, corrió hacia él. Fíjese, usted nada más tiene que tomar un paso hacia Dios. Usted nada más tiene que tomar un paso hacia Él y Él viene corriendo hacia ti. ¡Ay, te va a tumbar! Ustedes no han visto esos perros así grandototes que te ven llegar a la casa y van corriendo con todo y brincan encima y te tiran y te lamean y todo. ¿Sí han tenido la experiencia? Pues no es para comparar el amor de Dios a eso, pero más o menos el impulso, ese impulso de correr hacia ti. Y cuando Dios Padre te encuentra todo enlodado, en trapos, siente compasión. Siente mucha compasión porque sabe de qué estás hecho. Sabe tu condición humana y te quiere perdonar, y te quiere amar, y te quiere abrazar. Pero más allá de eso, te quiere revestir. Ya fue bueno. Ya fueron mucho tiempo, muchos años, muchos días, muchos meses, no sé cuánto tiempo tú has estado así. Pero ya fue bueno. Es tiempo para dejarte revestir. Las personas que se vuelven a Dios, se les nota, ¿sabes? Se les nota, toda la gente los ven diferentes, ya no se visten como antes, ya no están regalando todo ahí. Aquí en Guadalajara no es por nada, pero válgame, dan un buen taco para los ojos las mujeres que echan todo para afuera y todo pegado y todo corto y todo escotado. Pero yo digo, son personas que están mendigando cariño, afecto, atención, amor. Y no lo van a lograr así, chicas, no lo van a lograr así. Cuando tú eres amado de parte de tu Dios, se te nota en cómo te vistes, te reviste, te pone una dignidad nueva. Tus ojos lo van a reflejar, un brillo va a regresar a tu mirada,
una sonrisa va a llegar a tu cara, a tu rostro. Una persona que se sabe amado de parte de Dios, se les nota interiormente y exteriormente. ¿Por qué lo sé? Porque lo viví. Yo mismo lo viví. Yo estuve lejos de Dios por mucho tiempo, como ese mismo hijo pródigo, o peor. Y me acuerdo de que lo que empieza uno a cambiar es que ya te tienes algo de dignidad. Y cuando te vistes y cuando te peinas y te arreglas, el otro día una chica me escribe a mi Facebook y me dice, Kimberly, dame un consejo, voy a estar en evangelización, voy a estar dando pláticas, pero me dicen que no me debo pintar, que no me debo usar aretes, que no me debo arreglar. Y yo le dije todo lo contrario. Le dije, Dios a ti te ama con locura tal como tú eres. En que pongas un arete o no, no quita esa dignidad propia. En que lo haces para ligar sería otra cuestión, sería otro asunto, estaríamos hablando de otro tema. Pero en lo que usted se ve como un hijo de Dios muy amado y te vistes y te disciplinas y te cuidas como un hijo de Dios, pues es parte de con quien tú estás. Dile al que esté a tu lado, se te tiene que notar, se te tiene que notar. Si tú te sabes amado de Dios, lo tienes que reflexionar, reflejar. Y más, cuando el hijo pródigo regresa, ¿cómo es que el Padre Dios nos ama? En ese tema estamos. ¿Cómo demuestra su amor? Manda a llamar la fiesta. Ay, qué padre, ¿cómo no? Como que frente a todo el mundo dice, mi hijo ha regresado, estoy feliz, vamos a festejar. Es decir, no tiene vergüenza de uno. Uno a veces no se puede perdonar. Uno a veces mira su pasado con tanto desprecio, con tantos errores, y se agacha la cabeza y escucha los comentarios de los demás que nos apuntan nuestros errores. Pero qué bonito que el Padre Dios no se avergüenza. Él nada más está muy feliz cuando usted regresa. Él quiere hacer una fiesta en el cielo el día de hoy porque usted está regresando, porque usted está escuchando este mensaje. Hace una fiesta y pone un anillo. Mira, los anillos tienen un significativo, ¿o no? El anillo en la boda que se pone es una alianza, es un signo de que el amor es eterno. Es un signo del amor que no tiene ni inicio ni fin. Los anillos tienen un significado. En el Antiguo Testamento el anillo significaba la autoridad. Es decir, no firmaban contratos. Con el anillo tenía el signo de la familia, lo sellaban. Y ahí entonces el Padre está diciendo, lo que tengo yo, te lo estoy dando. La autoridad que tengo yo, el poder que tengo yo, te lo estoy entregando. No porque lo mereces, porque has cometido un sinfín de errores, pero porque te amo. Y voy a compartir esa misma autoridad que tiene mi hijo. Esta misma autoridad, esa misma herencia que tiene Jesucristo es tuyo. Entonces saca su anillo y a ti te lo da. Y te la pone en tu dedo. Imagínate la cara de what de todos los demás ahí. Porque ellos saben lo tuyo. Toda la gente donde tú vives sabe lo tuyo. Todos tus vecinos, todo en el pueblo, en el rancho, en la ciudad, todos saben lo tuyo. Entonces imagínate el asombro de toda esa gente que te rodea cuando dice, este desgraciado no lo merece. Y Dios sabe lo que gritaría del cielo, es verdad, es verdad, no lo merece. Pero mi amor no es condicionado en eso. Yo tanto lo amo que una vez más voy a confiar en Él. Una vez más le voy a revestir, lo voy a abrazar, vamos a hacer fiesta en el cielo, voy a buscar todos los ángeles en el cielo, todos en el cielo están festejando este día porque estamos otra vez encontrándonos con el amor de Dios tan grande para cada uno de nosotros. Así que a vivir de acuerdo con nuestra fe. Si nosotros sabemos que somos amados de parte de Dios, tenemos que mostrar ese amor a los demás. Y el último texto para esa reflexión se encuentra en 1 de Juan, es la carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así: queridos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Ok?
queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Como dice al final de la misa, aunque no comparo a eso, pero dice a vivir lo que han recibido, a poner en práctica lo que hemos recibido el día de hoy. ¿Quieres sellar esta experiencia con broche de oro? Vamos a poner todo en oración. Voy a tomar todas tus peticiones. Todavía hay tiempo, pueden llamar. Voy a estar yo aquí otro tiempo contestando las llamadas. Pueden entrar en Facebook, ahí pueden ver todos los eventos, todos los links a YouTube y al blog y a todas las... Pregunta a tu hijo, a tus nietos, te van a decir lo que apenas dije. Y pueden encontrar también otra manera de contactarme en el correo electrónico que va a aparecer en la pantalla. Y lo importante de todo lo que apenas dije es de mantenernos unidos en oración. Y en ese momento vamos a sellar con broche de oro ese programa. Levanto las peticiones delante de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le pido mirarlos con compasión. Le pido a nuestro Dios Padre mirar nuestras necesidades. Contemplarlos desde su amor. Contemplarlos según su poder y su amor. Padre amado, bendice a todos los que han llamado necesitados de ti. Los que van a escuchar ese mensaje después. Derrama tu poder sobre cada una de esas peticiones. Concédenos lo que más nos conviene, según tu poder y según tu amor. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí vamos a ver quién ganó los premios. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración a Mercedes Álvarez de Tonalá, aquí cerca, en Jalisco. El libro de mi mami, El Sufrimiento Redentor, a María Guadalupe Panel de Washington. Gracias, amiga, por siempre llamarnos. Ya tenemos el equipo de béisbol ahí en Washington en nuestras oraciones siempre. 2 imágenes, pequeños pero hermosos, de la Virgen de Guadalupe. Ana Rosa Álvarez de Guadalajara y la otra, Teresa Vázquez López de San Miguel Alto. Supongo que aquí en Jalisco también. Y 2 libritos preciosos. Aquí se narra, se dice en náhuatl, ese relato del acontecimiento guadalupano. La primera va a Silvia Laca de Tamaulipas y la otra a Emma Argüelles de Zapopan. Y el póster, así como bien bonito, para colgar en tu pared y siempre recordar que no solamente Dios Padre nos ama con locura, pero también nuestra Madre, la Virgen Santísima de Guadalupe. Ese póster va a Josefina Ruiz de Guadalajara, Jalisco. Ahora sí, a vivir de acuerdo con nuestra fe. Déjate amar, porque Dios te ama muchísimo. Hasta siempre. Dios te bendiga.